Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. De visión inquebrantable. El vivo ejemplo de que si un empresario no nace, forma su carácter en la infancia. Desde su niñez, él se visualizaba como un innovador, alejándose del destino probable que le deparaba su comunidad natal. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Cuitláhuac Pérez, fundador de Mainsteel y presidente de Grupo Maen. Yo nací en un entorno muy hostil, un entorno muy precario, y creo que por lo mismo, porque mi papá es miembro de 9 hermanos, es un grupo de 9 hermanos, todos ya fallecieron. Mi papá es el mayor y creo que por eso mismo mi papá siempre nos inculcó, lo primero es ser honestos y el segundo es trabajar duro, porque esa era la única forma de poder crear algo. Mi papá trabajaba, yo recuerdo cuando éramos niños, dos turnos para poder darnos muy apenas lo básico como maestro, calzado, vestido, comida, lo básico, y era literalmente hasta cuando los tenis o los zapatos se rompieran, seguía el siguiente par, ¿no? Y entonces yo nunca vi a mi papá en las mañanas porque se iba antes que nosotros despertáramos y lo veía llegar hasta las noches todos los días. Y lo que él siempre nos decía, hay que ser honesto, nunca hay que abusar de las personas, porque en algún momento siempre las personas lo ayudan a uno, ¿no? Independientemente del momento o lo que hayas crecido, pero cuando haces bien las cosas, normalmente las personas siempre ayudan a uno en algún momento. Entonces hay que retribuir eso siempre, hay que ser honestos y hay que trabajar duro. La semilla del emprendimiento germina en la infancia, donde la curiosidad y la creatividad se convierten en las bases del futuro empresarial. Cuando eres niño tampoco lo entiendes mucho, porque obviamente vives en un entorno demasiado complicado. Cuando ves obviamente que personas que estuvieron estudiando contigo en la primaria, un fin de semana en una fiesta en un rancho los apuñalaron y fallecieron, ¿no? Jovencitos, o sea, muy jovencitos. Y entonces, como que tu mente no está como para comparar un entorno de un mundo empresarial o emprendimiento, o inclusive si vas a llegar a estudiar una carrera, porque la situación económica pues tampoco era como para pensar en eso, ¿no? Pero sueñas, ¿no? Cuando llega, porque en ese momento, antes de mis 10 años, no había luz eléctrica, entonces no había radio, no había de televisión. Cuando llega la luz eléctrica, llega la televisión, y solamente había 2 televisiones. El profe Chavita y mi papá tenían televisión. Nos juntábamos todos los primos y entonces comienzas a soñar con los comerciales que veías ahí, ¿no? Uno de los sueños que más recuerdo es, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero había una empresa mexicana que se llamaba Danesa 33 de helados, y cada Navidad rifaba un auto eléctrico. Y yo siempre escribía una carta, porque el sorteo era mandar una carta y la mejor carta se ganaba. Siempre soñé con un auto eléctrico, en manejar un auto eléctrico. Pero era un auto eléctrico como los de ahorita, los de niños, ¿no? O sea, la batería y obviamente ya. Pero pues después me enteré que esa carta nunca dejó la casa. Es decir, mi papá nunca las trajo a cagas calientes, entonces pues no. Nunca me gané ese auto. Recuerdo mucho hace unos 8 años o 10 años, antes de que naciera Sofi, nos fuimos a unas cabañas y mamá una vez en la cena me hizo un comentario que jamás me había dicho. Eso te estoy hablando obviamente de los 40 y tantos años, 40 y tantos años me dijo eso. Me dijo, es que tú eres muy obsesivo. Yo le dije, pues sí, o sea, sé que tengo esa tendencia. No, es que tú no te das cuenta de muchas características con las que cuentas. Pero eres demasiado obsesivo con las cosas, con lo que quieres. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque cada vez que iniciabas a construir un juguete, te despertabas, mi mamá tenía una pequeña tiendita ahí en el rancho. Te ibas al cuarto de la tienda porque había un espacio que estaba vacío, que era donde ponían la mercancía, no estaban los a la vista. Y dice, y ahí te quedabas. Yo cada vez que te hablaba a comer, a desayunar o a cenar, nunca volteabas. Lo único que hacía era dejaba el plato en la puerta y llegaba a la hora o 2 horas y estaba el plato vacío. Dice, pero no salías de ese cuarto hasta que no terminabas tu juguete.
Y entonces, eso fíjate que obviamente me dio desde niño como que las ganas de querer estudiar una carrera donde yo construyera cosas, donde creara cosas. Y cuando ya me meto a la secundaria y comienzo a escuchar que había ingeniería mecánica o que se podía estudiar ingeniería mecánica, me obsesioné con estudiar ingeniería mecánica. Mi papá es maestro, mi hermano mayor es maestro, su esposa es maestra, mi hermano el que sigue es maestro, su esposa es maestra, mi hermana es maestra, mi cuñado es maestro, todos son maestros en la familia y mi papá quiso que yo fuera maestro y le dije no. No, yo quiero mucho a mi viejo, pero por dos razones no quise ser. Le dije, yo quiero que mis hijos tengan un entorno mejor al que tú nos diste, no porque fuera malo, pero creo que yo soy capaz de darle un entorno completamente diferente y mejor a mis hijos cuando los tenga. Y por otro lado es que a mí me obsesionaba crear cosas, construir cosas. También ustedes son muy jóvenes para aquellos aparatos que le llamábamos grabadoras. Yo, radios y grabadoras, yo quitaba todo, les quitaba motores, les quitaba bandas, les quitaba engranes y todo eso lo utilizaba para hacer mis propios juguetes. Yo llegué a hacer una grúa completamente donde tenía movimiento de gancho, tenía movimiento giratorio, el brazo subía y bajaba, pero con motores, todo. A los 9, 10 años. A los 10, 11 años construía carros donde los amarrábamos directamente a las bicicletas y andábamos en el rancho en terracería. Y los carros aguantaban, o sea, agarraba cosas para hacerles llantas de donde pudiera, pero aguantaban días y días y días y días, y cuando ya se destruía, yo construía el siguiente, ¿sí? Entonces, yo desde niño siempre quise estudiar una carrera que se enfocara completamente a la creación, a la construcción, a la reparación y ingeniería mecánica. Yo me obsesioné desde la secundaria, desde la primaria, a estudiar ingeniero mecánico. Y soy ingeniero mecánico egresado de élite. En la infancia, cada juego es una obra maestra de ingenio y construcción, donde la imaginación es el arquitecto y la creatividad es la herramienta principal. Todo mi proceso, desde el rancho hacia Rincón, primero en aquel entonces no había kinder. La primaria la estudié en el rancho. La secundaria la estudié en la cabecera municipal, Rincón de Romos, pero nos trasladábamos todos los días media hora o 40 minutos caminando de allá para acá. Y luego de ahí me vine a estudiar el CBT 168 en la prepa, pues, y estuve viviendo en una casa, en Colinas, exactamente. Estuve viviendo en una casa de asistencia en la España, un año, con más de 20 personas que estudiaban en diferentes lados. Siempre tuve un trato muy despectivo por mi origen. Siempre. O sea, por una u otra razón había comentarios en las escuelas. Por ejemplo, en la cabecera municipal, pues por el hecho de ser de... El rancho donde yo vivía se llama El Ejido Fresnillo, pero todo el mundo lo conoce como Las Hormigas. Entonces, es que eres de Las Hormigas, eres del rancho y lo clásico es que hay muchos abigeos, hay muchos rateros, hay muchos vecinos y... Sí era cierto, pero tampoco era agradable, ¿no? Y tampoco era tu culpa, ¿no? No era mi culpa, exactamente. Y luego ya de la cabecera municipal acá, y luego vas comparando entornos, ¿no? De la cabecera municipal acá, cuando ya había inclusive 2 o 3 amigos en la prepa que llevaban autos, que eran hijos de empresarios, cuando tu papá te daba literalmente los centavos que necesitabas exclusivamente para poder desplazarte en el camión urbano de ida y de regreso, una torta y un refresco. Si querías algo más, era literalmente canjearlo, ¿no? O sea, o te regresabas caminando si querías unas papitas, por ejemplo, o te quedabas sin comer si querías algo adicional. Así era mi vida. Era un proceso de una carencia impresionante. Entonces, eso fíjate que emocionalmente o tal vez mentalmente me generó un bloqueo. Un bloqueo de decir es que soy inferior, es que soy menos que los demás. Cuando yo termino la carrera y me voy a General Motors de México, de toda mi generación en Elita, fue el único que mandaron llamar, fue el único que contrataron, pero contrataron como becario. Mucha gente también cuando he platicado esto me dice, ¡ay, qué padre que fuiste el único! No, es que yo agarré esa oportunidad y no quise buscar más porque sentía que era la única oportunidad que merecía como becario, porque no me sentía capaz de competir con los demás. O sea, yo sentía que eso era lo que estaba a mi nivel, pues, lamentablemente, porque mentalmente traía yo un bloqueo muy fuerte, porque yo era menos.
o me habían hecho sentir que yo era menos durante muchos años, durante toda mi etapa académica. Cuando, por ejemplo, eso también es una tontería que cometemos todos los empresarios o los emprendedores. Yo fui el galardonado y mencionado o con mención honorífica en toda la secundaria, porque en toda la secundaria en promedio fue 10 en los 3 años. Fui el que dio el discurso de despedida de toda la generación del CEBET 168, porque fui el segundo mejor promedio, pero el primer mejor promedio estaba enfermo, muy enfermo de diabetes, entonces no creían que fuera capaz de aventarse una emoción de ese tipo, ¿no? Y lo podían poner en riesgo. Entonces fui el mejor y fui el que dio el discurso. Entonces había muchas cosas como para que yo mismo me convenciera de que no estaba tan, perdón por la palabra, pero tan güey como mucha gente me hacía ver, ¿no? Sí, claro, tiene síndrome del impostor, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando me inserto en el campo laboral, me inserto en una oportunidad de ser becario, que en el 94 ganaba 1,250 pesos al mes y vivía en Silao. No ajustaba, obviamente, no ajustaba para todos los gastos que tenía allá, pero me sentía bien, me sentía tranquilo porque sabía que ese puesto nadie me lo iba a pelear o iba a competir con nadie. A los 6 meses, estando en General Motors de la planta Silao, en el arranque de la producción, estaban terminando de construir la nave, en el arranque de la producción me dice el gerente de mantenimiento, porque estaba en mantenimiento industrial, me dice, hay 2 opciones, o te regresas a casa o te metes a la plantilla de producción. Hay 3 vacantes en producción. Te quieren en producción por el perfil que traes. Yo le dije, no, pues yo me espero, mira, si se abre una vacante aquí en mantenimiento, porque era como ingeniero mecánico, pues mi pasión es estar en las máquinas, ¿sí? Y me dice, no, déjame, te vuelvo a repetir, o te vas a producción o te vas a la casa. Dije, no, pues tampoco es tan difícil decidir, ¿no? O sea, producción. Pero producción yo no se ve nada. Pero fíjate que mi carrera en producción fue un parteaguas completamente porque me hice experto en operaciones. A partir de ahí me meto a producción y comienzo una carrera dentro de General Motors que fue muy intensa, pero me agarraron como el líder para poder estabilizar el arranque de varias áreas. Descubrir nuestras propias cualidades es como desenterrar tesoros internos. El reconocimiento de nuestras fortalezas es el primer paso hacia el crecimiento personal y el éxito. Un error que uno comete como empresario, como emprendedor, un error bien común y que nunca se da cuenta, es que hay cualidades que las personas que están cercanas a uno, que están a nuestro alrededor, ven en uno, que uno no alcanza a ver y que uno se subestima demasiado. Mira, vamos a dejar claro obviamente 2 cosas. Una es que no todos tienen sangre ni perfil para ser emprendedor, para convertirse en empresarios, pero aquellos que sí tienen el perfil, normalmente dudamos mucho de nosotros mismos. Tememos mucho a tomar decisiones porque hay tantas cosas que socialmente nos inculcan y nos llenan la cabeza, como por ejemplo ¿qué va a pasar si fallo? ¿Qué va a pasar si obviamente quedo mal con alguien? ¿Qué va a pasar si tarde o temprano pierdo una amistad por una decisión que tomé? Y todo ese tipo de detalles socialmente son una estupidez que nos van afectando poco a poco. Entonces, eso mismo, ese tipo de bloqueos son los que uno toma para evitar tomar decisiones o para darse cuenta de ciertas características muy únicas que uno tiene. El potencial que tienen los que realmente tienen sangre y el perfil de emprendedor o de empresarios, fíjate que tienen un potencial de convertir y transformar el país sin ningún problema. El problema es que nosotros mismos nos limitamos. Y hay otra característica también que tenemos aquí en México, es que no sabemos trabajar en sociedad. Claro. Literalmente como hicimos la transformación en Grupo Maen. Grupo Maen no es una organización empresarial tradicional. Si te vas a una organización empresarial tradicional, realmente te das cuenta que ahí se vive la clásica idiosincrasia del mexicano. Pero en Grupo Maen, no. En Grupo Maen necesitas algo, aquí estoy para apoyarte en lo que tú quieras, no importa. Si es un préstamo, si es una camioneta, si es un montacargas, si es personal, si es un diseñador. Esa es la ventaja y es ahí donde todo este proceso que les platiqué, fueron muchas cosas que yo me fui dando cuenta. Primero, que no era tan tonto como la gente me lo hacía creer. En el viaje del emprendimiento, la resiliencia es el combustible que transforma los desafíos en oportunidades, haciendo que cada obstáculo sea un peldaño hacia el éxito empresarial. Comencé a reconocer yo el potencial que tenía para poder competir.
Y no solamente competir, sino para comenzar a crear algo propio también, ¿no? La resiliencia no es otra cosa más que la resistencia que tienes a soportar todos los problemas y situaciones que te sacan por completo de tu estado de confort. Eso no lo vas a aprender jamás en tu vida en un curso ni en un diplomado, jamás. La vida te tiene que golpear para poder hacerte resiliente. Solamente tienes dos opciones cuando la vida te tumba y te pone en el fondo. Te quedas ahí o te levantas, nada más. Y mucha gente se queda ahí. Hay muchísima gente que se queda ahí. Pero obviamente hay gente con ese perfil de decir, yo sé que me has golpeado, sé que me has hecho llorar, sé que me has derrotado 1000 veces, pero hasta el día de hoy mi elección siempre ha sido levantarme. Y todos aquellos que pasan por eso, hay una diferencia muy grande, porque no la desarrollan, sino que traen yo siento que traen ese ADN o ese perfil desde que nacen, porque probablemente, te puedo decir, probablemente la desarrollen, pero en la infancia, no en el proceso de emprendimiento. Probablemente nacen con ese gen, o en la infancia la vida les dijo, o aquí te quedas, o si te levantas de esta, te vas a levantar de cualquiera. En el mundo empresarial, tener objetivos claros es como trazar el mapa para el éxito. Son las estrellas que guían cada decisión y la brújula que dirige el camino hacia el logro de metas. Una de las cosas por las cuales yo quería ser ingeniero mecánico era porque es mi pasión ser ingeniero mecánico, es mi pasión crear tecnología, es mi pasión innovar, pero también tiene que haber un motivo, una razón del por qué haces las cosas. Lo que hay detrás de eso es que yo quiero cambiar entornos como quería cambiar el entorno de mis hijos o de mis hijas si algún día los tenía, ¿no? Dios me daba la oportunidad de tenerlos, comparado con el entorno que nosotros tuvimos. Si nos centramos en eso, yo en lo personal creo que las personas se pierden en el proceso de entender cuál es la razón por la cual quiero emprender o crear un proyecto. Hay gente que yo he asesorado que ha emprendido 5 veces y no funciona. Es tan respetable ser un gran empresario, un gran directivo dentro de un corporativo como ser un emprendedor. O sea, es ampliamente respetable en ambos casos. Pero cuando tú te enfocas directamente a lo que es un proyecto de emprendimiento, tienes que entender que no es un juego, no es algo de moda, no es algo que tú puedas tomar a la ligera. En pocas palabras, tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón, tiene que haber una misión que como consecuencia tú tengas que emprender para poder lograrlo. El desarrollo de una mentalidad empresarial no solo es cultivar habilidades, sino también sembrar la disposición de ver desafíos como oportunidades y aprender de cada experiencia en el camino hacia el crecimiento y la innovación. La mentalidad es con lo que he lidiado desde que inicié Mainstream en 2006. Primero, que mis socios y que la gente que estaba cercana a mí creyera en mí. Porque obviamente una cosa era que yo fuera director general de una compañía americana que daba todo el presupuesto, etcétera, y que así se manejaba, a que yo fuera capaz de poder crear el presupuesto, las ventas, manejar una operación, atender a los clientes y obviamente generar solidez y estabilidad en su salario, en su ingreso. Eso era algo que difícilmente podía yo convencerlos. Solamente los pude convencer pues con el avance del tiempo y con el ejemplo, ¿no? Poco a poco se fueron dando las cosas. Por otro lado, cuando comienzas a abrir las puertas de algunos clientes, es lo mismo. ¿Por qué debería de confiar en ti? Ah, mira, este es mi currículum, etcétera, etcétera. Sí, pero vino otra empresa muy parecida a ti y me quedaron mal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que tú tienes diferente a los demás? Cuando inicias dices, pues tienes mucha intención, pero no tienes mucho conocimiento. Pero al final es la desconfianza en el mismo mexicano. Nosotros ya teníamos como currículum en el área automotriz a Tachíes, pero no era suficiente. Y entonces muchas puertas no se me abrieron porque era un proveedor mexicano. Ya después de ahí tú te vas también a tratar de fortalecer un poco más la estructura para agarrar gente más capacitada, etcétera, etcétera. Pero decían, ¿qué capital es? Por Mainstream obviamente también se escucha que es una empresa americana, pero cuando no, pues es que somos mexicanos y mucha gente no quiso entrar a trabajar aquí conmigo porque éramos una empresa americana.
La mentalidad, la misma mentalidad ha sido el peor bloqueo que yo he sufrido desde el 2006 hasta la fecha, ¿no? Que el mexicano pueda creer en el mismo mexicano y que el mexicano se sienta capaz de poder competirle a cualquier otro ser humano que ha desarrollado tecnología, que ha desarrollado emporios inclusive y que tiene presencia en varios países, ¿no? En el mundo empresarial, el liderazgo no solo marca el rumbo, sino que también inspira a equipos, fomenta la innovación y desbloquea el potencial, siendo la clave que transforma visiones en logros. Es un liderazgo de dos características. Primero, muy visionario. Es decir, normalmente lo que yo hago es manejar todo lo que tengo respecto a lo que queremos hacer o queremos ser o lo que queremos, en lo que nos queremos convertir en un futuro, en el próximo año, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años o más, ¿no? Ese es el estilo de liderazgo que tengo con todo el equipo con el que trabajo. Y por otro lado, es un liderazgo de mucha congruencia. O sea, yo no puedo pedirle a alguien algo que no soy capaz yo de hacer. Yo tengo que tener la capacidad, la experiencia y el conocimiento suficiente para poder decirle, te vas a encargar de esta responsabilidad de aquí en adelante, porque obviamente vamos a tener este crecimiento, te voy a dar esta unidad de negocio de aquí en adelante y lo vas a agarrar, la vas a operar, pero tienes que coordinar todo esto, si yo no soy capaz de hacer esa responsabilidad. Y cuando algo se atora en cualquier unidad de negocio, en cualquier departamento, en cualquier proyecto, usualmente el que llega a desatorar soy yo. Hay varias personas con esa misma habilidad, ¿no? Ahorita como el director operativo que acabo de poner hace como 2-3 meses, tiene una habilidad muy parecida a la mía. Que si hay algo que se atora, no importa la unidad de negocio, no importa el departamento, no importa el proyecto, somos capaces de poder llegar, desatorar, atender al cliente y evitar algún problema con el cliente, ¿no? Entonces, una es ser muy visionario, y te voy a decir por qué. Porque hay empresas que iniciaron muy bien, comenzaron a hacer un producto o ofrecer un servicio muy bueno, pero curiosamente pasan 5, 10, 20 años y los ves en el mismo lugar. La verdadera destreza radica en la capacidad de redireccionar el rumbo cuando el viento sopla en dirección contraria, convirtiendo los desafíos en nuevas oportunidades de navegación hacia el éxito. No soy de las personas, soy de las personas que les gusta implementar metodologías, estándares, o sea, lo que son sistemas de calidad, sistemas o metodologías estándar para poder enseñar a las personas y capacitar a las personas a hacer las cosas de la misma manera siempre, controles estadísticos, sistemas digitales para poder monitorear y analizar datos. Soy amante de todo eso, pero soy amante porque la gente los necesita, no yo. Yo tengo una habilidad de poder analizar información desde niño muy fácil. Si tú me planteas en este momento un proyecto, para mí es muy fácil analizarlo desde el punto de vista financiero y operativo y te podría decir en 5 minutos si es viable y factible o si no es viable y no es factible. Con la información necesaria es muy fácil para mí hacerlo. Entonces, tengo esa habilidad de poder redireccionar lo que sea, todo lo que sea. Por ejemplo, yo tengo un grupo de gerentes. Son como 12 gerentes y directivos en las diferentes unidades de negocio. Pero ellos han ocupado diferentes puestos en los últimos años porque eso es lo que he hecho. Conforme Mainsteel, el grupo de Mainsteel o las empresas, parte del grupo, van creciendo, voy moviendo esas fichas, voy generando obviamente perfiles. Exactamente. Y entonces y eso es lo mismo, por ejemplo, en el caso de un problema con un cliente, ¿no? De pandemia para acá también creo que todo el mundo cambiamos la mentalidad y la forma de hacer negocios y transformamos e hicimos una reingeniería dentro de nuestros modelos de negocio. Los cambiamos radicalmente, todos los modelos de negocio. En el camino hacia el éxito, el autocuidado es el combustible que nutre la resistencia, la creatividad y la claridad mental, asegurando que cada paso sea sostenible y significativo. Cuando uno tiene éxito, cuando uno está en un proceso de crecimiento y sobre todo cuando afuera hay demasiado ruido, demasiado canto de sirenas, te crees más en el personaje que en la persona que eres. Eso es lo primero, que no jueguen a ser dioses, que se cuiden demasiado, obviamente que busquen el equilibrio en sus vidas lo más que se pueda. No siempre es posible, porque obviamente cuando creamos un proyecto,
Hay que dedicarle todo el tiempo, el esfuerzo y la atención a ese proyecto, el tiempo que sea necesario para hacerlo que funcione. Y luego ya cuando ese proyecto se estabiliza, dejas a la persona responsable y tú te sales, ¿no? Y debes de regresar otra vez a buscar el equilibrio en tu vida, porque de lo contrario, otra vez en algún momento algún aspecto de tu vida va a colapsar. Entonces, lo primero es que no se sientan dioses, no se sientan héroes. Vida hay una sola, hay que disfrutarla. Si bien es cierto que nosotros somos apasionados y disfrutamos este proceso, llega un momento en donde todo ese tiempo y el desgaste que tenemos cobra factura. Entonces hay que disfrutar la vida, hay que dejar obviamente que los demás sigan disfrutando, gente más joven, hay que desarrollar, hay que hacer ese cambio generacional también, pero comenzar a disfrutar la vida nosotros de todo el trabajo y sacrificios que hemos hecho durante años. O sea, hay que dejar de sacrificar y comenzar a disfrutar la vida lo más pronto posible, siempre y cuando tu negocio o tus negocios estén estables, ¿no? Y para eso tienes que haber generado una infraestructura de directivos, de gerentes, de colaboradores, todo que de tal manera que los hayas desarrollado durante todos esos años para que manejen tus negocios al mismo nivel que tú o mejor que tú, ¿no? Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.